¿te atreves a ser tú mismo? ¿A mostrar al mundo quién eres realmente, con tus luces y tus sombras? Muchas personas tienen miedo de hacerlo. Temen enfrentarse a esas partes de sí mismas que les hacen sentir vergüenza, culpa o rechazo. Por eso, se escapan de su propia realidad y se crean una máscara basada en lo que creen que los demás esperan de ellos. Pero lo que no saben es que, al hacerlo, están negando una parte esencial de su personalidad, la sombra. La sombra es el término que usó el psicólogo Jung para referirse a todo aquello que reprimimos en nuestro inconsciente porque lo consideramos inadecuado o indeseable. Todos tenemos una parte de nosotros mismos que preferimos ocultar. Esa parte que nos avergüenza, que nos hace sentir culpables o que nos asusta. Esa parte que no queremos que nadie vea, ni siquiera nosotros mismos. Esa parte es lo que el psicólogo Carl Jung llamó la sombra. La sombra es el lado oscuro de nuestra mente, donde guardamos todo lo que reprimimos o negamos de nuestra personalidad. Puede ser algo negativo, como impulsos agresivos, deseos inmorales o miedos irracionales. Pero también puede ser algo positivo, como talentos, capacidades o sueños que hemos abandonado por algún motivo. La sombra se forma por la influencia de nuestra educación, nuestra cultura y nuestra sociedad. Desde pequeños, aprendemos a adaptarnos a las normas y expectativas de nuestro entorno. Aprendemos a distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo que es aceptable y lo que no, y así vamos construyendo una imagen ideal de nosotros mismos, basada en los aspectos positivos de nuestro pasado. Pero al hacerlo, también vamos rechazando o ignorando los aspectos que no encajan con esa imagen ideal. Los aspectos que nos hacen sentir incómodos, inseguros o inferiores. Los aspectos que nos hacen diferentes, únicos o especiales. Estos aspectos se van acumulando en nuestra sombra, en nuestro inconsciente. La sombra es una parte esencial de nuestra personalidad, pero la mayoría de las veces no somos conscientes de ella. La sombra busca expresarse, pero el ego la reprime continuamente. Y cuando la sombra no se integra, se proyecta. Es decir, vemos en los demás lo que no queremos ver en nosotros mismos. Así, podemos sentir atracción o repulsión por personas que tienen rasgos similares a los de nuestra sombra. Podemos juzgar o criticar a los demás por comportamientos que nosotros también tenemos, pero no reconocemos. Podemos sentir envidia o admiración por personas que han logrado lo que nosotros deseamos, pero no nos atrevemos. La sombra también puede manifestarse en forma de síntomas psicológicos o físicos. Podemos sufrir ansiedad, depresión, adicciones o enfermedades como consecuencia de reprimir nuestra verdadera naturaleza. Podemos sentirnos insatisfechos, frustrados o vacíos por no vivir una vida auténtica. Por eso, integrar nuestra sombra es un paso fundamental para nuestro crecimiento personal. Integrar nuestra sombra significa aceptar y reconocer todas las partes de nosotros mismos, tanto las buenas como las malas. Significa ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Significa ser libres para ser quienes somos realmente. Pero integrar nuestra sombra no es fácil. Requiere un esfuerzo moral y psicológico considerable. Requiere enfrentarnos a nuestros miedos y a nuestras heridas más profundas. Requiere salir de nuestra zona de confort y arriesgarnos a cambiar. Para integrar nuestra sombra podemos recurrir a diferentes herramientas o recursos. Por ejemplo, la terapia psicológica. Un profesional puede ayudarnos a explorar nuestro inconsciente y a identificar los aspectos reprimidos de nuestra personalidad. La meditación, una práctica que nos permite observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos ni rechazarlos.
El arte, una forma de expresar nuestra creatividad y liberar nuestra energía psíquica. El sueño, un momento en el que nuestro inconsciente se comunica con nosotros a través de símbolos e imágenes. El humor, una manera de relativizar nuestros problemas y aceptar nuestras contradicciones. Integrar nuestra sombra no significa convertirnos en personas malas o inmorales. Tampoco significa dejar de lado nuestros valores o principios. Integrar nuestra sombra significa ser conscientes de nuestras potencialidades y nuestras limitaciones. Significa ser responsables de nuestras acciones y decisiones. Integrar nuestra sombra significa ser más humanos y más completos. Significa vivir una vida más plena y más feliz. Si no integramos nuestra sombra en nuestra personalidad, nunca podremos alcanzar nuestro máximo potencial. Siempre nos sentiremos incompletos, fragmentados y viviremos una vida llena de arrepentimientos en lugar de una vida plena. Por ejemplo, imagina que resolví algunas ecuaciones y me he convencido de que soy un gran matemático. Un día, unos amigos me dicen que tienen un club de matemáticas donde se reúnen para resolver problemas difíciles. Esto me da miedo porque si me uno, dejaré de ser el gran matemático en el que creo. En lugar de eso, seré una persona real con fortalezas y debilidades concretas. En esta situación, tengo dos opciones. La primera es evitar mi sombra y mantenerme alejado del club de matemáticas. Me niego a enfrentar mis debilidades como matemático y me aferro a la imagen ideal de mí mismo como un gran experto en matemáticas. Pero como resultado, pierdo la oportunidad de convertirme en uno de verdad. La segunda opción es confrontar mi sombra e integrarla. Me uno al club de matemáticas y me doy cuenta de que no soy el gran matemático que pensaba ser. Al principio, duele. Descubro que no soy muy bueno en geometría, pero sobresalgo en ecuaciones diferenciales. Aprendo a ser humilde con mis compañeros. Entiendo mi lugar y mi nivel real entre los demás matemáticos. Me doy cuenta de que no soy el gran matemático que creía ser, pero ahora tengo la posibilidad de llegar a serlo. Puedo mejorar mis habilidades y mi nivel. A largo plazo, resulta ser la mejor decisión que he tomado. A veces preferimos quedarnos en un potencial imaginario. Nos convencemos de que podríamos ser cualquier cosa, pero no trabajamos activamente para convertirnos en algo real. Nos conformamos con la idea de que podríamos ser algo si quisiéramos. Esto sucede porque cuando nos esforzamos por algo, empezamos a sentir nuestra propia existencia en el mundo. Nos medimos y nos clasifican. Somos evaluados y nos volvemos reales. Y a menudo, esta realidad es menos placentera que nuestras fantasías ideales. Pero es real, no una fantasía. Y la realidad se puede mejorar, mientras que una vida basada en fantasías siempre termina en tragedia. El camino hacia el crecimiento personal comienza con aceptarnos a nosotros mismos. Solo al abrazar e integrar nuestra sombra, aceptando las partes menos atractivas de nosotros mismos y convirtiéndonos en lo que tememos ser, podemos alcanzar nuestro máximo potencial. Pero si rechazamos nuestra sombra y solo seleccionamos las partes positivas de nuestro pasado, personalidad y comportamiento, nos volvemos incompletos y fragmentados. Como hemos visto, la sombra es una parte fundamental de nuestra personalidad, que contiene todo lo que reprimimos o negamos de nosotros mismos. La sombra puede ser una fuente de problemas o de oportunidades, dependiendo de cómo la enfrentemos. Si rechazamos nuestra sombra, nos alejamos de nuestra verdadera esencia y nos volvemos incompletos, fragmentados y desdichados. Si aceptamos nuestra sombra, nos acercamos a nuestra realidad y nos volvemos más íntegros, auténticos y felices.
Integrar nuestra sombra no es un proceso fácil ni rápido, pero es necesario para nuestro crecimiento personal. Integrar nuestra sombra nos permite conocernos mejor, mejorar nuestras relaciones y vivir con más plenitud. Te invitamos a que te atrevas a mirar tu lado oscuro, a que reconozcas tus luces y tus sombras, a que te aceptes y te ames tal como eres. Te invitamos a que integres tu sombra y descubras tu máximo potencial. Sé tú mismo, eres único.